Bueno, buenos días a todos. Gracias por prestarme estos 40 minutos, una hora de charla, que vamos a hablar un poquito sobre los sensores inductivos. Mi nombre es Leandro Hernández. Yo trabajo en control para la industria hace más de 13 años. En CPI estoy como encargado de soporte técnico en lo que es la unidad de trabajo, detección y medición, donde podemos encontrar todo lo que es la gama de sensado, lo que son sensores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, sensores de medición, encoder de sensores láser, en fin, todo lo que lleva la parte sensado. También estoy a cargo si hay que realizar algún tipo de prueba en nuestro laboratorio en planta o bien en una visita a planta, alguna instalación, alguna consulta técnica y demás. Si están instalando algo y les surge algún inconveniente, o simplemente una consulta de stock por algún tipo de urgencia. Los puedo ayudar técnicamente en un reemplazo y demás, o a la gente de mantenimiento, o mismo a un vendedor de distribución, que algunas veces nuestros propios vendedores no lo pueden atender, o porque están en una reunión o en una visita en planta, o demás circunstancias que pueden llegar a suceder. Entonces, tenerme en cuenta a mí para esos tipos de urgencias, donde necesiten una rápida respuesta, ya sea de stock o una respuesta técnica por un reemplazo y demás. O sea, ser una herramienta más a su disposición para que podamos seguir trabajando juntos para cualquier tipo de aplicación o alternativas de reemplazo. En el curso de hoy, básicamente, vamos a hablar sobre lo que son los sensores inductivos, cómo es su funcionamiento, cómo es su composición, sus distintos tipos de formatos que existen en el mercado actual. Y luego, al finalizar, lo que es la línea de productos Omron, ¿no? Como la mayoría sabe, CPI representa hace más de 30 años a la firma Omron en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Entonces, la idea de este curso es que al terminar puedan saber cómo funciona un sensor inductivo, cómo elegir un sensor inductivo y por qué elegir un sensor inductivo Omron. La idea es no pasarnos de los 40 a 45 minutos. Si tienen, como les dije anteriormente, si tienen alguna consulta o algún tipo de inconveniente respecto al audio y demás circunstancias que pueden llegar a pasar, ahí en la parte derecha tienen un chat, que va a estar mi compañero, el ingeniero Augusto Heredia, quien Augusto es el responsable, es el gerente a lo que se refiere todo el canal de distribución, ya sea en todos los productos Omron, como la parte de sensado obviamente, o como la parte de componentes, llámese fuentes, relés, o tipo de variables eléctricas, en fin, todo lo que puede componer un tablero electrónico. Entonces, si hay algún tipo de consulta, me interrumpe Augusto, no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, para empezar, vamos un segundito, ahí estamos. Un poquito el temario, qué es lo que vamos a hablar, que es en base a lo que le dije anteriormente, lo que son los conceptos generales y las ventajas de lo que tiene un sensor inductivo, su principio de funcionamiento, los distintos tipos de circuito eléctrico que podamos llegar a encontrar en la industria, los distintos tipos de salidas que pueden venir en el sensor inductivo, los distintos tipos de configuraciones, lo que es las distancias versus el material, lo que son las distancias de sensor nominal que nos pueden indicar cualquier tipo de ficha técnica, ya sea de Omron, una distinta marca, versus el material a sensar, las distintas protecciones que pueden venir de estos sensores, y por último, lo que es la línea de sensores inductivos Omron, ya sean los cilíndricos como los cuerpos cúbicos, que después vamos a ir viendo a medida que pase la presentación. Entonces, como conceptos generales, que podemos decir un sensor inductivo que detectan objetos metálicos, todo lo que son objetos ferrosos, ¿no? Sin contacto, se les llama que no tienen contacto con el material, como un límite de carrera, por poner un ejemplo, ni partes móviles, como puede llegar a tener un sensor fotoeléctrico barrera que compone de un emisor y un receptor para obtener una salida. Las zonas de sensado son relativamente pequeñas, y básicamente va a estar dado por el diámetro del sensor, ya sea cilíndrico o cúbico, que después más adelante vamos a ir viendo los distintos tipos y diferencias, pero en conceptos generales es para lo que se utilizan los sensores inductivos. Las principales ventajas de estos sensores inductivos, bueno, su alta fiabilidad en el funcionamiento hacia entornos severos, o mismo en exteriores, o con presencia de aceite, o con presencia de agua, o inundación de agua, chispas, tal como muestran las imágenes.
su fácil y sencilla instalación gracias a su cuerpo totalmente roscado en los modelos rasantes, que después lo vamos a ver más adelante. Y nuevamente entramos en lo que es sin contacto ni partes móviles, como les dije anteriormente, lo que es contacto con el objeto sensar, o las partes móviles que no requieren ningún dispositivo extra, los que nos dan una mayor durabilidad en el tiempo, ¿no? Su principio de funcionamiento, ahí pueden ver un sensor, lo que es la parte del circuito directamente. ¿De qué se compone un sensor y cuál es su principio de funcionamiento? Bueno, él mismo posee un cabezal sensor en la parte de arriba, la cual posee una bobina y un núcleo. La bobina es el que emite un campo electromagnético constante. Así funciona, una vez que lo conectamos, va a emitir un campo eléctrico, un campo electromagnético constante. Un núcleo, que es el que va a direccionar hacia el frente del sensor este campo magnético. Un circuito oscilador, que es el creador del campo electromagnético de alta frecuencia, este que estábamos hablando. Un circuito detector, que va a detectar los cambios de la amplitud de la oscilación. ¿Cuándo lo va a detectar? A medida que se acerca la pieza a la cara sensada, debido a la creación de corrientes de falcao, la amplitud se va a ver afectada por pérdidas de energía. Entonces el circuito detector es el que justamente va a detectar esos cambios de amplitud en la oscilación, nos va a mandar la señal de salida, en este caso a un circuito de estado sólido, que es en general el que nos vamos a encontrar en mayor parte de la industria. Los distintos tipos de circuito eléctrico, bueno, en el 90% van a encontrar lo que son salidas de 3 hilos de corriente continua o salida de 4 hilos de corriente continua. Tanto PNP como NPN son las salidas a transistores más utilizadas en el mercado en general. Pueden venir tanto con conector métrica 12, con conector métrica 8, de 3 pines, de 4 pines, o con salida cable y un conector en la punta del cable. Distintos tipos de salida que pueden llegar a encontrar. Lo que son las salidas de 2 hilos en corriente continua. También existen en salidas de 2 hilos en corriente alterna. Cada vez se utilizan menos, porque son más peligrosos, pero igualmente se siguen estando su fabricación y su uso. Y la salida de lo que son 2 hilos de alterna continua, como ven ahí, la carga en lo que son 2 hilos siempre va a ir conectado tanto en el positivo como en el negativo. En lo que es corriente continua, se pueden conectar tanto positivo, no tener problema, no así en lo que es corriente alterna. Después vamos a ir en más detalle del motivo. Y otros tipos de salidas que pueden llegar a encontrar, lo que es salida relé, salida NAMUR, salida analógica, es decir, hay muchos tipos de salidas que podemos encontrar en el sensor inductivo, pero básicamente lo que en gran parte nos vamos a encontrar es con la salida de transistor. ¿Esto por qué? Porque son niveles más seguros a lo que es la corriente alterna, su alta velocidad de respuesta, que va de 0,050 a 1 milisegundo, su alta frecuencia de conmutación, ahí puse hasta 3 kHz, pero hay sensores inductivos que llegan hasta 5 kHz, la corriente de salida hasta 200 milímetros, hasta 200 miliamperes, perdón, que es lo que le hace una conexión directa a lo que son equipos electrónicos, ya no sé PLC o cualquier tipo de equipos electrónicos. Bueno, vamos a ver lo que es el conexionado de 3 hilos en continuo, como dije anteriormente, más nos vamos a encontrar, tanto PNP como NPN, también llamado source o sync, también llamado en la industria. Esto a qué se refiere es la relación que hay entre el sensor y la carga, siempre respecto a la señal, a la tensión positiva. Como pueden ver en el gráfico a su derecha, el PNP, fíjense que entra la tensión, entra por el positivo, va hacia el sensor, y el sensor es el que le entrega el positivo a la carga. Por eso también es llamado conmutación hacia el negativo, porque el sensor positivo, el positivo del sensor es el que le va a dar el positivo a la carga. Y la carga de este va a ir al negativo. Al contrario, lo que es NPN o SIN, que como ven, directamente entra la corriente, va a circular desde el positivo, va a entrar a la carga, y la carga, el negativo de la carga es el que le va a dar el positivo al sensor. Por eso también es llamado conmutación hacia el positivo. Como ven, un TIC fácil y sencillo cuando están en una industria, en una urgencia, y no pueden saber si es PNP o NPN,
justamente una forma fácil de descifrar cómo está trabajando, cómo se está comportando, es ver dónde está conectada la carga. Ahí podemos determinar si el sensor es PNP o NPD. Lo que es el conexionado de dos hilos, como les dije anteriormente, fíjense que se cablea cual interruptor, una tecla, dos hilos, y se da la carga tanto en el positivo como en el negativo. Siempre tienen que tener la carga conectada, tanto en la fase, en el auto, como les dije anteriormente. En la mayoría de los modelos en continua van a tener una protección contra la inversión de polaridad, por eso la posibilidad de conectar la carga en ambos. Y aunque no se encuentre activada la salida, siempre va a circular una pequeña carga, un pequeño flujo de corriente en el circuito. Por eso es recomendable siempre pasar a lo que son 3 hilos. También, como van a ver en mucha industria, lo que es el normal abierto, el estado de salida, si se comporta como normal abierto, como normal cerrado, NA o NO, también lo pueden ver. Básicamente nos está diciendo que la salida va a permanecer abierta hasta que el objeto es detectado. No así en el normal cerrado, que al contrario va a permanecer cerrada hasta que el objeto sea detectado. Los distintos tipos de configuraciones que nos podemos encontrar de los sensores inductivos, bueno, como habrán escuchado un montón de veces, los que son blindados, los que son enrasables, los que son no rasantes, los que son no enrasables, bueno, distintos tipos de formatos que lo podemos encontrar. Justamente los blindados tienen un agregado al núcleo del sensor, un blindaje metálico, que lo que hace básicamente es limitar el campo magnético, que les dije en un principio, que siempre tiene un campo electromagnético, dado por la bobina y el núcleo. Siempre lo que hace es limitar ese campo hacia el frente del sensor, lo que hace especial es para lo que es posicionamiento. Para distancias más cortas de detención, obviamente, un sensado limitado. Y los no rasantes o los no blindados justamente no tienen este blindaje extra. Ahí, tal como lo pueden ver en la figura, resulta un área de sensado mayor, lo que lo hace especial para la detección de presencias más grandes, no así lo que es posicionamiento. Después, viendo las curvas de detección, lo vamos a poder disentir un poquito más. Obviamente los sensores blindados, al no tener el capuchón en la punta, los hacen más resistentes a lo que son los golpes que los no blindados. Los golpes en el momento de instalación y demás cosas que puedan surgir en un mantenimiento de una nave. Ahora sí, entramos a lo que son las distancias nominales que nos indican cualquier tipo de ficha técnica, ya sea de OMROM o de cualquier marca, versus al material en formato vertical, lo que es posición. Acá les puse dos curvas para que vean, con una curva lo podemos ver claramente. Fíjense, yo les puse un sensor métrica 8, de diámetro métrica 8, que nos indica que el sensado es de 2 milímetros. Bueno, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de material vamos a sensar. En este caso, como dije, estamos hablando verticalmente, viendo la posición del objeto a detectar, que está indicado con la letra D. Fíjense, y es la parte del sensado nominal del sensor, a 2 milímetros. Bueno, ahí tienen los distintos tipos de materiales. Por ejemplo, vamos al hierro, que es el más utilizable o el más factible en lo que es en la industria. Fíjense que a nosotros el sensor nos indica que tiene 2 milímetros de distancia de sensado. Recuerden lo que les dije a un principio, que la distancia de sensado en sí va a estar determinada por el diámetro del sensor. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, tenemos un sensor métrica 8. Fíjense, el diámetro del objeto tiene que superar los 8 milímetros para que cumpla en esos 2 milímetros la distancia de detección nominal que nos indicó. Si el objeto fuera de 5 milímetros, o si debe tener una placa de hierro, tenemos un clavo, tenemos que detectar un clavo, fíjense en que la distancia nominal va a bajar notablemente hasta un milímetro y más todavía. Entonces, es importante tener en cuenta el material y el diámetro del material que vamos a sensar para elegir nuestro sensor. Obviamente, si tenemos un sensor de diámetro, un objeto metálico de diámetro 5 milímetros, y vamos a tener que necesitar un sensor de diámetro 5 o de diámetro 4. Un sensor de diámetro 8, vamos a tener menor distancia de sensado nominal
que eligiendo el sensor correcto. Por eso es importante en algunas aplicaciones saber bien el material y cómo lo tenemos que censar. Horizontalmente, verticalmente, perdón, se le llama básicamente a cuando necesitamos la presencia o ausencia. Acá les voy a mostrar lo que son las otras distancias de censado. El material cuando viene sobre una línea transportadora, así tanto horizontalmente, qué son los datos que tenemos que tener en cuenta. Como dijimos antes, los rasantes y no rasantes, o blindados y no blindados, tienen una onda, la onda electromagnética, como lo vimos anteriormente, va para los costados. Entonces hay que tener en cuenta, si tenemos un material ferroso en uno de los costados, hay que tener en cuenta la distancia de censado aproximada del sensor, ¿no? Porque si no nos va a detectar y podemos tener posibles fallas en la línea. Vamos al métrica 30, que es el que está en la parte superior, más visible. Fíjense, M2A, M30, S15, ahí nos está indicando que es un sensor de métrica 30, de diámetro 30, con una distancia de censado nominal de 15 milímetros. Fíjense que cuando se acerca el material ya de forma horizontal hacia el sensor, ya a los 15 milímetros nos va a detectar algo. Vamos a tener algún tipo de salida, algún tipo de error en la salida. Entonces, a medida que se va acercando, fíjense cómo la curva empieza a bajar, donde tenemos nuestro pico máximo entre los 12 y 15 de distancia de censado. Entre los 12 y 14 milímetros de distancia va a ser nuestra mejor salida. Entonces, son cosas a tener en cuenta, como les dije anteriormente, a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sensor. Acá les puse la distancia, un poco cómo cambia lo que es las distancias nominales que nos indica cualquier técnica, dependiendo del material a censar, cómo cambia lo que es una plancha de aluminio o acero a lo que es ya un aluminio o lo que es cobre, cómo baja la distancia nominal, de cómo se va a comportar el sensor. Son datos a tener en cuenta, como dije anteriormente. La frecuencia de conmutación también es algo importante a la hora de seleccionar un sensor o a la hora que nos indiquen qué frecuencia necesitamos. ¿Qué es la frecuencia de conmutación? Es la cantidad máxima de conmutaciones por segundo que nos puede detectar un sensor. Obviamente que esto siempre va a depender del funcionamiento general. No es lo mismo si la máquina tiene vibraciones, si sufre golpes, y los tipos de circunstancias. Si a mí un sensor me dice que tiene 1000 Hz de frecuencia de conmutación, bueno, obviamente que esos 1000 Hz van a estar dados por la máxima confiabilidad y el máximo funcionamiento general de la máquina. Si tiene vibraciones y demás circunstancias, va a haber falsas comunicaciones seguramente. ¿Sí? La frecuencia de conmutación pueden venir de 50 Hz hasta 5 kHz, pueden encontrar, hay sensores de 8 kHz, también de frecuencia. En general, lo estándar van de 1000 hasta 2000 Hz, en lo que es sensor inductivo estándar dentro del mercado. Entonces, lo que es las protecciones, ¿qué nos podemos encontrar en las protecciones en los sensores inductivos? Bueno, las protecciones contra cortocircuito, las inversiones de polaridad, como lo vimos anteriormente, los grados de protección, ahí a la derecha les puse una gráfica a lo que se refiere esto, es IP67, IP65, que lo habrán escuchado montones de veces, se refiere a la protección internacional, lo que se refiere al circuito interno, el circuito eléctrico interno de cualquier equipo electrónico. Siempre el primer dígito va a estar dado por la protección anticuerpos sólidos, polvo, arena y demás, manos también, y demás. Fíjense que la protección 6 es la mayor en este sentido de cuerpos sólidos, y el segundo dígito es la protección contra el agua, los distintos tipos de protección, para goteo, para hasta sumergiones o inversiones permanentes. Nosotros en CPI OMROM, toda su familia de sensores inductivos están en un grado de la línea cilíndrica, ¿no? Obviamente, están todos con un grado de protección IP67, lo que hace protección contra inversiones temporales hasta nada.
tenemos también sensores con unidad campo de soldadura o en unidad de frecuencia, con tipo de variador cerca, algún motor cerca. Eso emite algunas interferencias que hay sensores, en su gran mayoría los de Omron estándar ya vienen con esta inmunidad, si no hay directamente sensores específicos donde poseen aún mayor inmunidad a estas frecuencias. Entonces, esto es todo lo que se refiere a masivos en general, no importa el formato, si es cilíndrico, si es plano. El principio de funcionamiento es para todos los sensores inductivos, entonces si es un sensor inductivo de medición, lo que fuera. Entonces, para hacer un sensor de proximidad adecuado debemos tener en siguientes aspectos, que lo podemos ver en el gráfico, como dijimos anteriormente: la distancia del sensado, el objeto, la curva de la distancia del sensado respecto al material del objeto a sensar, si tenemos algún objeto metálico cercano al sensor que nos pueda interferir y nos pueda dar fallas, conmutaciones. Entonces, como les dije anteriormente, tipo de material y tamaño, sensado que nos va a indicar el usuario o el cliente. Mira, yo lo puedo poner a 4 milímetros, no me puedo alejar de eso. Bueno, entonces ya marcar una base de lo que podemos ofrecer. La frecuencia de acción que requiera la aplicación y datos importantes cuando salimos de algo estándar, es la temperatura del trabajo. La temperatura del trabajo de un sensor inductivo va de los menos 25 grados a 60 grados, es lo estándar de la industria en general. Entonces, si hay una temperatura de trabajo, muy factiblemente nos indique: mira, tengo este sensor, tiene que trabajar a 100 grados de temperatura. Bueno, entonces, comúnmente, o necesito una atención específica, o tengo vibraciones, golpes, distintos tipos de humedad, cambios de temperatura, polvos químicos. Generalmente cuando tenemos, tiene que lavar con un químico especial a distintos tipos de seguido el lavaje de la máquina, seguramente muy difícilmente podamos encontrar un cliente que nos pida un sensor estándar y después lo use para cuando hay contenido de aceite en el ambiente. Entonces son datos que necesitamos tener en cuenta. Ahora nos vamos ya a la parte de sensores de proximidad Omron. La familia de Omron sacó esta familia EDOS como máxima fidelidad y doble distancia de sensado. Esto también tiene la distancia de sensado simple y distancia de sensado aumentada por 3, pero Omron lo que como estándar la doble distancia de sensado no. O sea, la doble distancia para nosotros es la distancia de sensado estándar. Es una línea muy completa donde podemos encontrar más de 372 modelos disponibles entre PNP, NPN, enrasables, normal, abiertos, normales, cerrados, cuerpos cortos, cuerpos largos, distintos tipos de distancia de sensado para distintos tipos de grados de detección. Bueno, protección contra inversión de polaridad y cortocircuito, alta inmunidad eléctrico, los tamaños disponibles: métrica 8, métrica 12, métrica 30, métrica 18, también hay modelos de métrica 5, hay modelos especiales de métrica más chicas aún, como les dije, tanto los enrasables, en la temperatura de funcionamiento en toda la línea de dosada de menos 25 a 70 grados, y con el grado de protección. Un diferencial importante de lo que es el LED indicador visible de 360 grados. Esto lo hace un mejor sensor para el movimiento específicamente, con un diagnóstico rápido y sencillo de una máquina o sobre la lectura de un sensor, funcionando bien, si está funcionando mal, y una rápida lectura visible 360 grados contra otros sensores mismos de la línea Omron anteriormente que tenían 2 o 3 de indicación. Ahora vienen todos con lo que es el LED de 360 grados. La familia Omron E2A, como le dije anteriormente, la distancia de detección aumentada. Esto nos va a dar una reducción de plazos por daños mecánicos. Sabemos que el mayor daño que sufren este tipo de sensores se produce en
los atascamientos en la cara sensora, en el frente, o golpes en el herramienta durante la instalación o durante el mantenimiento. Con los C2A podemos alejar o cambiar un no rasante, cuando necesitamos 4 milímetros sensados, por un rasante, ¿sí? Tenemos la misma distancia de sensado. Eso va a producir menores costos en sí por parada de máquina, que sale más que un. Lo que es la mayor resistencia mecánica. Bueno, Omron fabrica estos sensores con el doble de espesor del cuerpo, ¿sí? Lo que lo hace un ajuste 3 veces mayor que en otras marcas. Ahí abajo un cuadrito, lo que son el ajuste del torque en distintos tipos de marcas, desde el T1, T2, la marca S. Estamos hablando de IFM, Barnes y SIG, lo que nos da una mayor resistencia a los golpes gracias a su espesor del cuerpo, ¿no? Y obviamente también entramos en la reducción de costos por reemplazos y parada de máquina frecuentes, que es el que vamos a tener. Cantidad de Leandro, visibilidad. Bueno, Leandro, estate atento que, aunque se te escucha bien, de a ratos, como no sé si te alejas del micrófono o hay alguna interrupción. Pero bueno, seguí entonces. Vale, gracias. Carmen más. Bueno, sí, y visibilidad. ¿Sí? Visibilidad, como les dije anteriormente, el LED de operación visible 360 grados, lo que le hace un mejor diagnóstico para el de operación, para el operario, para la gente de mantenimiento y distancia que pueda llegar a pasar en la industria. ¿Sí? Lo que es mayor estanquidad, Omron rellena estos inductivos con una resina dura, una resina epox, ¿sí? Pero utiliza un vacío para lo que es la eliminación de burbujas de aire. Esto lo que hace es que elimina la posibilidad del ingreso de agua, distintos tipos de efectos que puedan llegar a provocar los cambios de temperatura. Entonces esto aumenta la masividad del sensor y adicionalmente elimina las posibles fallas por estos cambios de temperatura. Otra particularidad Omron es que los cables mantienen su flexibilidad, los menos 40 grados centígrados, y como le dije, lo visible. Entonces, acá les estoy mostrando una cartilla del catálogo resumido, de CPI, que yo siempre intento que los tengan en la mano para su día a día. Es un catálogo resumido donde tienen desde sensores inductivos, sensores fotoeléctricos, sensores especiales, sensores de fondo, encoder, en fin, toda la cartilla en los sensores Omron. Una fácil lectura. Obviamente acá no van a encontrar las curvas de finalizado y distintos tipos de especificaciones en las fichas técnicas. Esto es un catálogo bien resumido para cualquier hijo de vecino, ya sea el distribuidor, ya sea un muchacho de mantenimiento, cualquiera puede tener esta imagen o este catálogo y solucionar su problema. Acá les puse un ejemplo de cómo van a seleccionar un encoder inductivo del formato cilíndrico, los C2A. Fíjense que tienen la roja, métrica 12, métrica 18, métrica 30. También van a encontrar los métrica 8, métrica 5, que es solamente una imagen. Pueden encontrar el montaje, si es enrasable o no enrasable, la distancia de sensado nominal de cada uno, los tipos de salida, el estado, los estados de salida, la conexión, si es métrica 12 o con conector, y realmente el código. Entonces, esto va a servir en muchas oportunidades, tanto para la gente de mantenimiento como la gente de distribución. ¿Sí? Me he cruzado muchas oportunidades con alguien de mantenimiento que me dice, necesito un sensor inductivo y que no se le lee el código porque se borró en el tiempo o porque tienen una etiqueta y demás, no lo pueden ver. Entonces, viéndolo un métrica 12, a qué distancia de sensor lo está utilizando o dónde está conectada la, nosotros podemos determinar que mismo el muchacho de mantenimiento puede determinar el sensor indicado para el reemplazo o para la sustitución. Y lo mismo que para un vendedor de distribución. Un vendedor de distribución donde tiene un cliente que le dice, necesito un encoder que me mida 4 milímetros, PNP. Entonces son las preguntas que podríamos hacerle al usuario. Mirá, es un métrica 12, ves el capuchón en la punta, cable, no tiene cable.
cómo trabaja el estado de la salida, permanece cerrado, detecta o al revés. Entonces ahí podemos determinar distintos tipos y darle una respuesta rápida, que en sí es lo que más se necesita, rápida y concreta. Entonces el mío para el día a día es una herramienta que si no la tienen, directamente de la página de www.cpi.com.ar pueden descargar lo que es el catálogo resumido de detección y medición. En este caso, también tienen catálogo de Müller y de más nada. Ahora pasamos ya a lo que es los distintos tipos de formatos de sensores inductivos en ONCOM. Vamos a ver la familia T, como pueden ver, en cuadrados, son especiales para lo que son espacios reducidos, máquinas, de NPN, siempre en 3 hilos, corriente continua. Esto tiene una frecuencia de 500 Hz, o sea, 500 comunicaciones por segundo, y un grado de protección, como les dije anteriormente, IP67. En toda la familia ONROM van a encontrar el mismo grado de protección. Y tenemos la familia de 2Q6, que son los formatos más robustos. Estos poseen un cabezal orientable, lo pueden mover en 5 posiciones. Tienen su protección contra la inversión de polaridad y cortocircuito. Estos tienen 4 LED de indicación, 2 LED verdes para lo que es la alimentación, que está bien conectado, y lo que son los 2 LED para lo que es la conmutación. También un grado de protección 67 y trabajando en menos 25 a 70 grados como la familia. La conexión en este caso es a través de la cámara de Bornes, que puede en la fibra. El sensor cúbico de 2Q5, como verán, es el cabezal del E2Q6, nada más que trae una escuadra, que lo hace muy la fácil de instalación para compatible con los límites de carrera actuales, hoy en día por la disposición de montaje, una traba mecánica que lo hace que la cara sensora se pueda mover en múltiples posiciones y directamente lo podemos trabar y dejar en cualquiera de las posiciones que requiera la aplicación. Obviamente vienen sus protecciones contra inversión de polaridad y cortocircuito, los 4 LED indicadores igual que el E2Q6, el grado de protección IP67 y tiene una temperatura de trabajo un poquito mayor hasta 85 grados. Estos vienen tanto en enrasable de 20 milímetros de sensado como no rasantes de 40 milímetros de sensado. Físicamente no va a cambiar nada en lo que es rasante y no rasante, sino que las redes que vimos antes, rasante y no rasante blindada, la tiene interiormente, no la va a tener. Lo que hace el campo electromagnético se distribuye para horizontalmente. ¿Sí? Vienen tanto PNP como NPN, estos vienen con conector métrica 2 únicamente, ¿sí? Tanto normal como normal abierto como cerrado. Esta es la cartilla de lo que son los sensores ONROM. ¿En dónde vamos a encontrar estos sensores? Bueno, actualmente en muchísimas industrias o en casi todas las industrias vamos a encontrar un sensor inductivo, ya sea automotriz, ya sean vehículos como camiones de basura, donde utilizan sensores inductivos, máquinas agrícolas, la industria del envasado en general, en fin, todo lo que son procesos continuos y no continuos, vamos a encontrar un sensor inductivo para ofrecer. Algunas otras aplicaciones, lo que son detección de levas, posiciones de cilíndricos, distintos tipos de máquinas, de herramientas, lo que son para posiciones, ¿sí? O tensiones, distintos tipos. En fin, en toda industria vamos a encontrar un sensor inductivo. Entonces, ¿por qué elegir un sensor inductivo ONROM? Bueno, básicamente por las diferencias que les fui nombrando anteriormente, ¿no? Su alta resistencia mecánica, debido a la fabricación del espesor del cuerpo, lo que nos da un mayor ajuste del torque, mayor cantidad, y lo que nos hace hacer mayor durabilidad en el tiempo, por la resistencia a los golpes y distintos tipos que estuvimos hablando anteriormente. Su fácil montaje, su cuerpo roscado, casi en el 100% de los materiales desplazantes. Las distancias de sensado aumentadas, que nosotros las tenemos como distancias de sensados estándar, y su LED de conmutación, el LED visual de 360 grados. La alta frecuencia de conmutación,
y la amplia variedad de modelos que tenemos en general, más de 372 modelos disponibles. Entonces, ahora que vimos todo esto, ¿qué necesitamos saber para elegir un sensor adecuado? Tanto lo que vimos anteriormente con lo que vimos de los sensores sombra. Bueno, el material a censar, fundamental. El material a censar y el tipo de material a censar. Acuérdense que no es lo mismo un acero inoxidable que un cobre. Entonces, es importante saber el material a censar, el diámetro del sensor, que nos requiere la aplicación. Después está en nosotros decidir o decirle al cliente, mira, para ese material a censar necesitamos este tipo de sensor, porque si no, no te lo va a censar o vas a tener posibles fallas a futuro. La distancia del sensado, que es lo que en principio es la que nos va a dar el cliente, y después la que nosotros podemos indicar cuál es la recomendable. Bueno, después los tipos de salida electrónica, PNP, NA, NC, si es contable, con conductor, si conviene un rasante o un no rasante. Eso va a depender mucho de la aplicación, si necesitamos presencia o necesitamos una posición. Y la frecuencia de conmutación, que es la que nos va a dar el cliente y que nosotros perdón, debemos determinar si corresponde al sensor indicado. Bueno, todos estos datos, ¿en dónde lo pueden encontrar? Como les dije anteriormente, en el catálogo resumido. En el catálogo resumido van a tener todas estas preguntas para hacerle al cliente y que puedan determinar fácil, sencillo y rápido el sensor adecuado para la aplicación. Entonces, esta es una cara de lo que es el catálogo resumido, de detección y medición, como les dije anteriormente. Ahí van a encontrar inductivos, fotoeléctricos, capacitivos, sensores especiales, como pueden ser láser o fibras ópticas y amplificadores, programadores de levas, encoder, en fin, van a tener todo lo que es la parte de accesorios. Bueno, yo hasta acá, si tienen algún tipo de pregunta, acá básicamente terminamos lo que es un sensor inductivo, su principio de funcionamiento y distintas características que estuvimos viendo. Ahí tienen mi email, mi teléfono para cualquier tipo de consulta o contacto que requieran hacer. Nuevamente les doy las gracias por este tiempo que me dieron para poder explicarles cómo funciona un sensor inductivo y cuáles son las diferencias que tenemos respecto a las demás marcas, básicamente. Si tienen algún tipo de consulta, no sé, Augusto, hoy yo recién ahora estoy entrando al chat. Sí, buenos días. No, las consultas que fueron haciéndose se fueron respondiendo. Sí nos llegaron algunos comentarios sobre la calidad del audio. Entiendo que fue una cuestión de internet, de la red a la que estabas conectado. Para la próxima veremos de poder mejorarlo. Pero bueno, la verdad que salió muy bien y acá los comentarios son muy positivos. Bueno, me alegro y lamento esto, lo de internet hoy por hoy, vieron cómo está en todas partes. Un momento te anda bien, otro momento te anda mal. Lamentablemente ahí no podemos interferir demasiado. Pero bueno, si alguien no pudo escuchar y necesita, se comunica, ahí tiene mi contacto, se comunica a mi teléfono, se comunica a mi mail y podemos coordinar una charla y podemos repasar esto o de distintos tipos de aplicaciones que tengan o consultas que tengan, tienen mi mail ahí directo. Así que yo los despido, muchas gracias a todos y nuevamente, si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse. Muchísimas gracias y les comento que el jueves que viene vamos a estar dando un curso de lo que es sensores fotoeléctricos, por si hay algún tipo de interés, seguramente le va a estar llegando la invitación formal. Muchas gracias a todos y gracias.